La PSP Vita se puede resumir fácil con estaba adelantada a su época. Y nadie puede negarlo, ya que había implementado ideas muy interesantes que hoy en día muchas compañías, Nintendo, habían usado, pero como buen desarrollo de personaje mal ejecutado, esto no funcionó de esta forma. ¿Y por qué lo digo así? Pues la PSP Vita tenía un potencial tan grande como este cemental, que pues lamentablemente fue desperdiciado, o mejor dicho, no pegó por la situación la cual se habían presentado. Si te preguntas por qué, ahorita te lo cuento, tú tranquilo. Yo soy Demiver o Cacho para la banda y esto es la consola que pudo ser la mejor y no pudo. Fueron muchos factores los cuales hicieron que esta consola fracasara, debido a que tenía muchas oportunidades para crecer, un excelente diseño, una buena potencia, y al inicio parecía que era mejor consola que su competencia directa, la cual era la 3DS, la cual después la envidió. Yo todavía quiero tener una PSP Vita, ya que la considero una excelente idea. Pero ¿por qué fracasó? Te estarás preguntando. Bueno, desde mi punto de vista, o mejor dicho, desde lo más obvio, fue que fracasó por no tener una buena cantidad de videojuegos como si lo había tenido su antecesora, la PSP, y esto debido a que la Vita salió justo cuando el mercado de videojuegos estaba más enfocado en el de celular. Este estaba tomando mucho más fuerza debido a que pues era un público más casual. Muchos se preguntarán, ¿esto también le llegó a afectar a la 3DS a Nintendo? Claro que sí, no fue la única consola, la PSP Vita, afectada por esto, pero lo único interesante es que la 3DS fue una consola que sí se supo reponer ante este mercado, y la PSP Vita, la verdad, pues empezó a salir poco a poco. La PSP Vita fue anunciada oficialmente en enero del 2011 durante el evento de PlayStation Meeting. Antes de eso, Sony ya tenía experiencia en el desarrollo de consolas portátiles, como la ya mencionada la PSP. Sony buscaba crear una consola portátil más potente y avanzada que la PSP original, y se planificaron mejoras significativas en términos de gráficos, capacidades multimedia, conectividad en línea, teniendo consigo características claves, las cuales fueron, un ejemplo, la pantalla táctil frontal y trasera. Eso era algo muy innovador. La PSP Vita presentaba una pantalla táctil frontal y una superficie táctil trasera, lo cual permitía controles adicionales e interactividad muy interesante. La pantalla táctil trasera de la PSP Vita contaba con un procesador demasiado potente para la época, al igual que una GPU. También contaba con medio giga de RAM, lo que la convertía en una de las portátiles más potentes de su tiempo. También incluía cámaras frontales y traseras, fomentando la interacción y creación de contenido. El desarrollo del software se animó a los desarrolladores para crear juegos exclusivos y experiencias únicas para la PSP Vita. Se introdujo una nueva tarjeta propietaria, la PSP Vita Memory Card, para almacenar datos y juegos, las cuales fueron una debilidad y su próximo talón de Aquiles, debido a que esta memoria eran demasiado caras y la verdad no valía, porque la verdad eran demasiado caras, y estas tarjetas la verdad fueron muy escasas debido a que tenías que usar exactamente la que te vendía Sony. Esto pues como motivo de marketing, pero la verdad fue algo que muchos se lamentaron. La verdad no estuvo muy bueno. La PSP Vita fue lanzada en Japón en diciembre del 2011, fue anunciada en enero y justamente 11 meses después fue sacada a la venta, y en otros mercados a principios del 2011. La estrategia del marketing se centró en la alta calidad de los gráficos y las funciones táctiles en el juego en línea. Fueron muchos factores los cuales hicieron que estas consolas fracasara, debido a que tenía muchas oportunidades para crecer, un excelente diseño, buena potencia, y al inicio parecía que era mejor consola que su competencia, la cual era la 3DS. Después la haré en video. Pero ¿por qué fracasó? Bueno, desde mi punto de vista, o mejor dicho, lo más obvio fue que fracasó por no tener una buena cantidad de videojuegos como si lo había tenido la PSP. Y aunque la PSP Vita había tenido elogios por su hardware y características, enfrentó cambios significativos. Como ya lo había mencionado anteriormente, el dispositivo móviles y el cambio de las preferencias de juegos pues afectaron mucho sus ventas. Como decía, las tarjetas de memoria fueron muy criticadas por su precio y era muy limitada la disponibilidad. Sony lanzó actualizaciones de firmware y promocionó títulos exclusivos para mejorar las ventas, pero la verdad esto no pasó. A pesar de que se realizaron varios esfuerzos para atraer desarrolladores y expandir la biblioteca, pues la verdad esto no funcionó del todo, y a pesar de los esfuerzos que la PSP Vita estaba implementando, las ventas no alcanzaron las expectativas, y debido a muchos factores ya mencionados no fue aprovechada su potencia. Y hasta parece curioso como la misma Sony se llegó a autosabotear, incluso dándole menos prioridad solo para darle prioridad a la PS4. Llegó incluso que la misma Sony poco a poco fue olvidando la PSP Vita como si esta nunca hubiera existido. Todo esto solo porque cometieron varios errores. Uno de ellos, como ya lo mencionaba, sería sus cartuchos. Los cartuchos donde vienen los videojuegos, la verdad eran muy limitados, ya que tenían un espacio de 4 GB, lo cual hacía que los juegos fueran muy comprimidos a nivel de que perdían mucha calidad, contenido, y súmala a esto que tenían muy
pocas compañías sacaban juegos para esta, debido a los pocos juegos que habían salido, pero la verdad tener una PSP Vita hackeada te daba a tener una segunda vida. La verdad no fue hasta los últimos años que gracias a los hackers, como lo había mencionado, su segunda vida fue mejor, pero tenías que comprarla de segunda mano ya que era lo único recomendable. En 2019 Sony anunció que dejaría de producir la PSP Vita y se centraría en otras ideas, otras en el área de la industria de los videojuegos. La PSP Vita, a pesar de su hardware impresionante y características únicas, enfrentó dificultades en el mercado competitivo de dispositivos portátiles y no logró el éxito comercial esperado. Su historia es un ejemplo de la evolución de la tecnología y los cambios de las preferencias de los consumidores pueden impactar en el rendimiento de un producto. Y dirán, bueno, es que las consolas portátiles ya no son buenas el día de hoy. Pues la verdad, como lo mencioné al inicio, Nintendo supo hacer ese tipo de cosas bien. Y por ejemplo, para mí el ejemplo de todo esto fue varios rediseños de la 3DS. Incluso la Nintendo Switch es un diseño rozando la perfección y tomando ideas de la Vita, dándole posiblemente la consola más exitosa a la gran N. Y dime tú, ¿qué opinas? ¿Consideras que Sony no supo hacer bien las cosas con la PSP Vita o simplemente era una consola destinada a fracasar? Déjamelo en la caja de los comentarios que yo los leeré. Próximamente te traeré un video hablando de la 3DS, así que suscríbete para no perdértelo. Si te gustó el video, déjame un like para seguir trayendo más contenido. Sí, en serio, eso me motiva. Yo soy Demiver o Cachupalbanda y nos vemos en el próximo video. Chao.